Estamos viendo tasas extraordinariamente altas para las tasas de interés. Me parece que eso está afectando a muchas personas, sobre todo evidentemente a los que pues tienen alguna deuda. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, señaló ante los medios de comunicación en la semana que es probable que vivamos un fenómeno que le llamó desinflación. Entonces, cuando la inflación sube, lo que se busca para frenar el consumo es subir las tasas de interés. Querida tribu, bienvenidas, bienvenidos a este programa de Aldea Financiera. El día de hoy, una edición especial, donde vamos a hablar de perspectivas económicas y como en todas las semanas le doy la bienvenida a mi querida amiga y coconductora Alejandra López. Ale. Hola Roberto, buena tarde. Oye, pues emocionados porque pocas veces nos toca tener temas donde tú y yo lo platicamos como más comestible, más aterrizado y no queríamos dejar pasar la oportunidad, sobre todo porque las tasas de interés están pues manteniéndose, ¿no? Aunque por un tiempo las tuvimos al alza, ahora se mantienen, aunque la expectativa es que se desacelere, pero ya me vas a corregir tú si esos son los términos indicados. También vamos a platicar del tipo de cambio y de las expectativas que se tienen para el 2023, para el cierre del 2023. Aunque todavía nos falta medio año, no sé por qué se adelantan tanto. Fíjate que normalmente se van haciendo cortes alrededor de cada trimestre y pues la verdad es que estamos prácticamente ya a la mitad del año. Muy rápido, ¿no? Pareciera que las fiestas decembrinas fueron ayer, pero ya estamos prácticamente a la mitad de este 2023 y efectivamente las tasas de interés subieron de una manera muy importante. Llegamos a niveles de 11.25, que es el último dato que, digamos, estableció el Banco de México. Pero en la última reunión de política monetaria de esta institución se señaló que no se hacían incrementos en el tipo de tasa de interés, pero que era muy probable que se mantuviera durante un tiempo más largo estos niveles de tasa. Y es un poco contradictorio, no desde el punto de vista de lo que está pasando económicamente, sino de lo que esperaba la gente en general, porque las tasas de 11.25% se están traduciendo en tasas de interés para los préstamos cercanos al 15%. Mira, Ale, tan solo el fin de semana me hablaron de una tarjeta de crédito y el CAT, el costo anual total, era superior al 80%. Entonces estamos viendo tasas extraordinariamente altas para las tasas de interés. Me parece que eso está afectando a muchas personas, sobre todo evidentemente a los que pues tienen alguna deuda, pero habla del fenómeno que estamos pasando después del COVID, donde las economías se están ajustando y hoy por hoy vemos tasas elevadas tratando de defender a la economía de la inflación, que hay que acordarnos que el Banco de México, su principal mandato es cuidar el poder adquisitivo de la moneda. En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal tiene dos objetivos: cuidar el poder adquisitivo de la moneda y buscar el crecimiento económico. En el caso particular de México, solo persigue el tema de cuidar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, este 11.25 que se pueda mantener, lo que habla es que se ve que la inflación pudiera tardar en bajar. De hecho, Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, señaló ante los medios de comunicación en la semana que es probable que vivamos un fenómeno que le llamó desinflación. Erróneamente. No, la verdad es que es correcto. Desde el punto de vista económico, el término sí existe, pero lo que indica es que se va a tener un periodo en donde la inflación va a bajar, pero no los precios. Y esto, a lo mejor alguien dice, ¿cómo va a bajar la inflación y los precios no? A ver, lo que pasa es que recordemos que la inflación es el incremento que se tiene en los precios. Entonces, vamos a suponer, si algún precio había subido de 90 a 100, había subido cerca del 11%. Ajá. ¿No? Si el precio se mantiene en 100 y el siguiente mes sigue en 100, pues hay una inflación de cero porque ya no siguió subiendo, no sé si me explico. Sí. Y entonces lo que vamos a ver es ese fenómeno donde los precios se quedan ahí, no todos bajarán, no todos seguirán subiendo, va a haber ahí un promedio, pero la inflación se va a quedar
digamos, los precios se van a quedar ahí, pero ya no van a seguir subiendo y la inflación va a empezar a disminuir de los niveles que tenemos actualmente. ¿Cuánto se espera que tengamos de inflación al final de año? Pues los analistas señalan que entre el 5.2 y el 5.5%, dependiendo la previsión de la institución financiera o del organismo, pero habla pues que vamos a estar por abajo de los niveles que tenemos en este momento del 6.5% de inflación que existe en el país, ¿no? Pero a ver, Robert, explícame, para hacerlo comestible, como decíamos al inicio. Tasa de inflación es una cosa, tasa de interés es otra cosa. Las dos tienen, es decir, si una sube la otra también, si una baja la otra también, o no tanto, porque justo estás diciendo los precios pueden mantenerse, esto quiere decir que ya no hay inflación, pero que entonces la desaceleración se va a ver pues más lenta. Es una muy buena pregunta. Y el tema de las tasas de interés, entonces podríamos verla en un continuo para que el dinero que ande circulando entre la gente les cueste un poquito más y de esa manera no fomentar el consumo, es decir, sí, pero no, no, pero sí. De acuerdo, no, la visión es muy clara. Mira, primero decir que tasa de interés e inflación van ligadas. Yo diría es primero la inflación que la tasa de interés desde el punto de vista del Banco de México, porque sube la inflación y lo que dice la teoría económica es que para sostener la inflación se da, un fenómeno inflacionario se da por dos cosas. O un incremento muy fuerte en la demanda que hace que los precios suban, o una disminución muy fuerte o una carestía muy fuerte en los productos. Entonces, cuando tenemos una disminución muy fuerte en los productos o tenemos una disminución, digamos, en la producción, quiere decir que el producto no alcanza y los precios tienden a subir. Esto es un fenómeno que se da. Entonces, cuando la inflación sube, lo que se busca para frenar el consumo es subir las tasas de interés. ¿Qué significa? Que tu tarjeta de crédito, lo que consumas, pues va a costar más si lo compras con una tarjeta. Y entonces, en principio, te la deberías de pensar un poquito más para consumir y esa disminución de consumo, pues disminuye las presiones inflacionarias. Hablando macroeconómicamente en general, ¿no? Acuérdate que la economía dice que si tu vecino tiene 2 coches y tú no tienes coche, pues que los dos tienen uno, porque ese es el promedio, pero la realidad es que tu vecino escoge en qué coche irse todos los días al trabajo y tú caminas a tu trabajo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y hay que entender los promedios en la economía, pero en general tasa de interés e inflación van ligadas. Lo que está diciendo ahora el Banco de México es que la inflación sí va a empezar a disminuir su presión, los precios van a continuar altos, pero para seguir disminuyendo la presión inflacionaria y que sea más contundente, van a dejar las tasas altas de manera que sigan inhibiendo el consumo. Pero tiene un efecto también contrario, Ale, que es que al haber menos financiamiento o un financiamiento más caro, las empresas posponen algunos proyectos de crecimiento porque no tienen acceso a financiamiento adecuado o es muy caro y entonces se frenan muchas iniciativas de crecimiento y eso la verdad es que genera pues una disminución en la economía que si de por sí ya en el país no estábamos creciendo mucho después de la pandemia, pues se ve que vamos a tener una ligera, pues digamos sí, un ligero atasque o atasco en la economía, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Cada estado irá generando distintos índices de crecimiento porque cada estado en México está haciendo sus esfuerzos. El nearshoring me parece que va a dar algunas ayudas a algunas entidades para que puedan generar empleo, puedan generar derrama económica y crecimiento con ello, pero no va a ser la generalidad del país. O sea, sí va a haber algunas entidades que van a seguir pasándola mal, estados, pues sobre todo el sureste, que son estados que históricamente han sido menos sujetos a la inversión extranjera, se van a venir, pues, digamos, desacelerando también. Y podríamos ver una situación diferente una vez que termine la administración actual, o digamos que esto no tiene nada que ver con las políticas públicas del país, sino más bien con un tema de inercia, porque vamos saliendo de COVID, etcétera. Mira, yo creo que evidentemente cada gobierno hace lo que considera necesario para poder generar las condiciones económicas adecuadas. Este gobierno se ha enfocado más a poder generar una distribución de recursos en la población,
un poquito sin ningún condicionamiento, por el hecho de ser adulto mayor o ser de un joven de cierta edad, te da recursos. El apoyo. Esto genera una situación o un fenómeno en donde hay gente que no quiere trabajar porque ya siente que tiene lo suficiente hoy por hoy con lo que recibe. O sea, imagínate una familia que son 2 adultos mayores que reciben su apoyo, más a lo mejor 2 o 3 nietos o hijos jóvenes que ya en el total pues reciben lo suficiente y dicen, pues yo con lo que me da el gobierno tenemos para vivir, no sé si cómodamente, pero para sobrevivir. Y entonces pues eso genera un apetito menor para emplearse. Sin embargo, eso pues afecta en general al país porque hay menos talento para las empresas, genera pues más dificultades para el crecimiento del empleo y pues en general no se ve el fenómeno para crecer el país. Y lo que tenemos que aprender, Ale, regresando puntualmente a tu pregunta de si esto va a cambiar, es que me parece que México necesita dar un paso distinto a lo que está sucediendo en la historia. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Veamos el ejemplo de China. China, ¿qué hizo? Ofreció su país para los productos manufactureros, recibió las manufactureras que migraban de Estados Unidos hacia allá buscando mejores precios. China manda talento a Estados Unidos y a otros países para capacitarse, generó doctores, ingenieros, maestros, talento en general, que luego los regresó a trabajar en estas fábricas que ya tenían su tecnología ahí, donde aprendieron a hacer autos eléctricos, donde aprendieron a hacer automóviles, donde aprendieron a hacer computadoras, microprocesadores y un montón de cosas. Sí. Y luego les dijo, ahora sí, vamos a poner nuestras propias fábricas de autos eléctricos, ahora sí vamos a poner nuestras propias empresas de microprocesadores, de computadoras, etcétera, para hacerle la competencia a Estados Unidos. A Estados Unidos. Y ese es el punto donde estamos, donde por un lado Estados Unidos dice, chin, ya me copiaron. Piratearon todo. Y por el otro lado China dice, pues yo tengo el derecho de hacer esto y me he convertido en una industria muy grande. Un ejemplo muy claro es en los coches eléctricos. Sí. Nosotros vemos a Tesla como el líder mundial y sí lo es en temas de valoración de mercado, pero no necesariamente en producción de autos. Porque en China existe una marca que se llama BYD, que las siglas son por Begin Your Dreams, y es la fabricante más grande de automóviles eléctricos en el mundo. Y es China. Y vende 1.800.000 autos al año, mientras que Tesla vende 1.300.000 al año. Pero Tesla es Tesla, pues. Pero BYD es un muy buen coche. La diferencia está en que Tesla exporta a distintas partes del mundo y BYD el 97% lo vende en China. Pero cuando empieza a exportar a otras partes del mundo, tiene un mercado muy grande con coches de bastante calidad, muy bonitos. Tan es así que en México ya están abriendo algunas agencias automotrices, todavía no tienen manufactura, pero están exportando los coches de China. Nosotros aquí en México los exportamos con arancel cero por los beneficios que tenemos para el tema ecológico y los está teniendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En México para crecer necesitamos tener talento, desarrollar tecnología, no importada, sino aprender y desarrollar tecnología propia. Por eso tan importante los centros de investigación, los centros de investigación y desarrollo, la generar patentes. Con eso, porque ese no es el interés de algunos, ¿no? Es correcto, pero yo creo que es un tema que la iniciativa privada tiene que visibilizar, sensibilizarse y apoyar. Y me parece que es la gran oportunidad para el país para generar iniciativas de complemento entre universidad e iniciativa privada para entre ellos y generar estos centros de desarrollo. Y veámoslo muy sencillo, Ale. Estados Unidos, cuando analizamos el Silicon Valley, tenemos que Stanford se unió con HP o con Google y con Facebook para generar todo un ecosistema. Pues allí el gobierno sí participaba de alguna manera y tal, pero tampoco es que hubiera o no necesariamente conocido un tema así de si no fue por el gobierno no jalamos. A veces aquí en México tenemos como esa idea de que el gobierno tiene que hacer y dar el tramito que nos hace falta.
yo creo que en algunas cosas sí, pero me parece que en el tema de investigación y desarrollo tecnológico, las empresas y las universidades podrían caminar por hacia su adelante. cuenta. Y tendríamos que entender que necesitamos generar esas capacidades de laboratorios de último nivel en las universidades, auspiciados y financiados por las empresas, donde generemos patentes, donde generemos un montón de cosas. Fíjate, tuve la oportunidad de estar justamente en la empresa BYD y tienen una pared con 1,300 patentes que muestran algunas de las más importantes de las 34,000 que tienen en total una empresa como esta. Entonces, lo que debemos darnos cuenta es que una empresa empieza a tener éxito por la capacidad que tiene de generar tecnología. Sí. Hoy por hoy, en el país tenemos un montón de empresas bien importantes. Podemos hablar de marcas y las que tú quieras, pero la pregunta de fondo es ¿cuántas, si hiciéramos un conteo, pudiéramos decir que es tecnología realmente de empresas mexicanas que pudiéramos exhibir al exterior? Ajá. No, pues yo creo que no andamos tan estuve bien, ¿no? hace algunos meses en el Museo del Futuro en Dubái. Y el director del Museo del Futuro me platicaba que tienen un proyecto que no es sueño, sino es un proyecto en el que realmente están trabajando con científicos de todas partes del mundo para cubrir a la Luna con un cinturón de 10,000 kilómetros de paneles solares. Y de ahí transmitirlo a una red de satélites alrededor del mundo para captar esa energía y transmitirla al mundo y solucionar el problema energético de la Tierra. Y claro, voltea y me dice, ¿y ustedes en México qué andan haciendo? Y dices, caray, es una pregunta de fondo, ¿no? Entonces estos hombres en Dubái tienen una fundación del futuro que están pensando en cómo crecer. Entonces, regresando a tu pregunta muy particular, me parece que lo que tendría que cambiar en nuestro país, si bien el tema del gobierno pudiera generar mucha polémica, me parece que tendríamos que seguir luchando para que tengamos apertura en temas de innovación, en desarrollo, energéticos, con una visión de largo plazo, donde generemos nuestra propia tecnología. ¿Por qué? Porque muchas cosas las importamos. Sí. Entonces tenemos empresas muy buenas. Simplemente pensamos lo siguiente, ¿cuál es la computadora mexicana? ¿No? Teníamos Acer, pero pues allá anda cascabeleando. Y tenemos, ¿qué coche mexicano tenemos? ¿Qué avión mexicano tenemos? Sí, no. ¿Cuántas cosas mexicanas tenemos? Y sí hay, pero necesitaríamos apostarle más y me parece que eso es la gran apuesta que nos ha faltado porque queremos pensar en atraer a las empresas más importantes del mundo, pero también la tecnología se puede desarrollar desde casa. Aquí y el talento humano. Oye, pero a ver, ya nos fuimos de la tasa de interés y de la inflación al nearshoring y al crecimiento económico, que no está mal porque es un tema bien interesante. Pero lo que hemos estado escuchando durante los últimos días, Roberto, tiene que ver con el tipo de cambio. Y a mí, sinceramente, me llama la atención que luego los comentarios de los analistas y de los expertos como tú giran en torno a estamos perdiendo el superpeso, ya no es el superpeso, ¿no? Se está diluyendo el poder que tenía. Yo la verdad es que lo sigo viendo al tipo de cambio bastante bien, aunque no sé los impactos que tiene en la economía, ¿no? O estos centavitos más o menos, no sé qué tanto impactan a la economía. Un tipo de cambio más barato para nosotros implica un producto más caro en el exterior. Un tipo de cambio nos afecta desde el punto de vista de que somos menos competitivos hacia el exterior, pero hablando de precio. Me parece que en el largo plazo tendremos que seguir apostándole al valor agregado. Pero el tipo de cambio que anda a niveles cercanos a los 18 pesos, ligeramente abajo de esto, las previsiones es que pudiera terminar este 2023 cercano a los 19.50. Hay quienes dicen que podría llegar a los 20 pesos. Esa son las previsiones de distintas casas de analistas. ¿Por qué? Me parece que hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, es que hoy está fuerte el tipo de cambio por la gran cantidad de remesas que llegan al país y que demandan pesos, por las tasas de interés altas que hace que vengan nuevas inversiones de cartera
al país e ingresen en bonos y en algunos otros, digamos, instrumentos, por la inversión extranjera que ha sido importante en nuestro país y en algunos estados que también demandan pesos para poder ingresar al país, y eso ha fortalecido a nuestro tipo de cambio. Sin embargo, es muy previsible que a partir de mediados de año, una vez que empiece de manera mucho más activa el proceso electoral, estos movimientos y dimes y diretes que se tendrán alrededor del proceso electoral podrán generar inestabilidad que lleve a nuestra moneda a ir subiendo un poquitín en su precio, insisto, llegando a esos niveles de 19.45, que es lo que prevén algunos analistas. Sin embargo, lo que hay que decir es que sigue siendo un tipo de cambio fuerte, porque pues arriba de 20 pesos lo hemos tenido durante varios acostumbrados estábamos, pues, ¿no? Exactamente. Y hoy por hoy pues seguimos viendo un tipo de cambio fuerte. Sin embargo, a las empresas les está pegando. ¿Por qué? Porque muchas empresas que exportan, hay que reconocer que nuestro país tiene una vocación exportadora también, están vendiendo en dólares, pero recibiendo pesos más baratos, lo que ellos siguen teniendo unos costos que se subieron por la inflación, recibiendo menos pesos. Entonces les ha pegado a los márgenes de algunas empresas y los costos de lo que le llaman el costo integral de financiamiento, que incluye la pérdida o ganancia cambiaria, pues las empresas están teniendo, aquellas que exportan o que venden en precios con dólares, están teniendo una pérdida cambiaria derivado del fortalecimiento del tipo de cambio. ¿Pero deja de ser atractivo aún perdiéndole? No, yo creo que depende de los márgenes que tengan las empresas. Aquí ponte a pensar que si tú compraste una mercancía que te costó $1, para dar un ejemplo, y la compraste $1 a 18.50 y tú la facturas a $1.50, pues con $1 a niveles de 17.70, pues estás teniendo una ganancia mucho menor que si la estuvieras facturando los mismos $19. Entonces, eso le está pegando a las capacidades de las empresas de invertir, de manejar mejor su capacidad de trabajo, pagar menos sueldos, etcétera. Perdón, pagar mejores sueldos, quise decir. Entonces, eso es un tema que sí está sucediendo en nuestro país, que es las dos caras de la moneda. El que debe en dólares y se le bajó, pues puede comprar los dólares a un mejor precio, pero el que, por ejemplo, para viajar es buena noticia, para comprar algunas mercancías es buena noticia, pero en general para las empresas que exportan ha sido complicado. Siempre el tipo de cambio tiene esa doble situación, ¿no? A algunos les beneficia, a unos les perjudica, pero me parece que desde el punto de vista real sí habla de una disciplina que ha tenido el país para no endeudarse. Me parece que eso hay que reconocerlo. Buena noticia. Que hemos tenido atracción de inversión, que las remesas han seguido llegando a nuestro país, que es un tema simplemente de flujo, no hay que congratularnos de eso, porque al final es el trabajo de nuestros connacionales. Que no hay oportunidades aquí, se van buscándolas a otro país. Así es, pero también me parece, Ale, que es una época de grandes oportunidades. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, tenemos una tasa que yo me parece que hoy por hoy en el país el que no tiene trabajo es porque no ha buscado lo suficientemente bien o tiene una condición particularmente compleja para poder conseguir trabajo, pero hoy por hoy en estados como Jalisco, como Nuevo León, como Aguascalientes, la propia Ciudad de México, hay empleo. Híjole, pues ojalá que nos juntemos en unos 3 meses más para volver a ver cómo está la radiografía del país entonces y volver a plantear una expectativa para fin de año, ¿no? Sí, y a ver cómo van evolucionando las tasas. También está el tema del techo de la deuda de los Estados Unidos, que ha sido uno de los temas que esperemos para que cuando salga este programa al aire, pues ya se haya solucionado, que también sigue presionando a las economías. Y que puede afectar a México, porque si el techo de la deuda hace que los Estados Unidos caigan en una situación de impago, va a debilitar a los Estados Unidos. Eso puede hacer que se fortalezca el tipo de cambio nuestro. Sin embargo, podría frenar el flujo comercial con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y disminuir las capacidades de crecimiento que pueda tener nuestro país. Simplemente tu mejor cliente deja de crecer, deja de comprar, pues tú dejas de vender. Así es. Bueno, pues el panorama
no se ve tan positivo, Robert. Pues mira, yo creo que es un panorama en donde tenemos muchas cosas que aprovechar. Tenemos dificultades como en todo, pero me parece que la moraleja que yo le plantearía a la gente es que estamos en una posición donde podemos construir nuestro propio destino. Okay. Y hay que buscar las oportunidades. Las épocas de volatilidad son épocas donde se pueden hacer grandes cosas. Y yo invitaría a nuestras aldeanas, a nuestros aldeanos, pues que buscaran esas oportunidades, que persiguieran sus sueños, que con esa fortaleza sigan viendo qué es lo que pueden hacer, encontrando nichos donde puedan servir a la gente y que ese servicio a la gente les retribuya en un mejor ingreso. Sin duda, aprovechar las oportunidades, ¿no? A pesar de la adversidad que vive nuestro país. Pues, como siempre, Robert, la invitación para que nos acompañen en el blog de negocios, en el blog, en el libro de la semana, en fin, todos los productos que generamos en Aldea Financiera, y recordarles que en Aldea Financiera ¿Cuesta más? no saber. Hasta la próxima. Hasta la próxima.